Un mal consejo puede destruir un matrimonio, confundir una mente o alejar a una persona de Dios. Pero un consejo guiado por su palabra, por el Espíritu Santo, sin duda alguna puede sanar heridas, puede restaurar vidas y puede cambiar destinos. Todos damos consejos sin excepción, por lo cual aprendamos a ser consejeros sabios. Necesitamos aprender de la palabra de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En esta lección nos va a ayudar a aconsejar a otros y claro también, sin duda alguna, empezando por nuestra propia vida. Bienvenidos a su Discipulado Avanza. Estamos en el módulo 4, Liderazgo Eficaz. Ya hemos visto bastantes temas sobre este módulo, como el líder y su salud mental, el líder y lo profético, el líder y la autoridad delegada, el líder y la administración, el líder y el placer, el líder y los retos a vencer para conquistar, el liderazgo de la mujer. Lo vimos la semana pasada. Si no has escuchado alguno, te recomendamos que los escuches. Y el día de hoy, lección 8, el líder y la consejería. En esta lección nos va a ayudar bastante. Vamos a aprender sobre cómo aconsejar, cuál es el fundamento, cuál es el procedimiento, cómo evitar también ciertos errores en la consejería. Y además también vamos a responder a muchas preguntas que un consejero comúnmente suele hacerse y como siempre, esto te va a permitir llevar a un nivel mayor de liderazgo y de ministerio. Pide a Dios que te siga revelando y lo que te revele, escríbelo y toma acción para poderlo hacer. Y si te faltan fuerzas, pídeselas al Espíritu Santo para llevarlo adelante. Pues amigos, todos somos consejeros y este tema es muy importante. La consejería cristiana es un recurso basado en la palabra de Dios que guía a la transformación interna mediante la conexión con Cristo. La consejería brinda esperanza, sanidad y paz, y su propósito es ayudar a superar problemas, ayudarles a las personas a encontrar propósito, a crecer, tanto ser sanos en su mente, en sus emociones a través de los principios de Dios. En la consejería se abordan temas como la ansiedad, la depresión, el duelo, las adicciones, los conflictos familiares que a veces son muy comunes, los problemas de fe, las crisis matrimoniales, entre muchos otros temas. Así que más que aliviar un malestar, se busca un cambio profundo con la palabra de Dios. Se busca restaurar relaciones y traer una paz verdadera a través de los principios y la guía del Espíritu Santo. Por eso, el ser un consejero con la palabra de Dios y el Espíritu Santo es poder para las personas que aconsejamos y claro, también para nosotros. Hablemos la Biblia y la consejería. ¿Qué significa consejería? La palabra consejería significa consulta o asesoramiento, y es decir, la consejería cristiana se entiende como el ministerio de ayudar a las personas en su sanidad integral a través de los principios bíblicos y el poder del Espíritu Santo. Como ya lo mencionamos, lo ratificamos. De eso se trata la consejería bíblica o consejería cristiana. Ahora, ¿por qué las personas necesitan o necesitamos consejería? La respuesta es porque el pecado ha dañado profundamente tanto el espíritu, el alma, como el cuerpo. Salmos 38:3 dice, muchas de las crisis que se atienden en consejería, es importante mencionarlo, tienen su origen en el pecado o en daños de terceros. Por ejemplo, las adicciones, la inmoralidad sexual, el odio, el egoísmo, la avaricia, la traición, el abandono, la mentira, los celos. Todo esto causa un disturbio interior en las personas y esto, pues lógico, produce temores, culpa, molestia, ansiedad o incluso en algunos hasta pensamientos suicidas. Pero la buena noticia es que Jesucristo
Es la respuesta para toda persona que atraviesa una crisis causada por el pecado y lo podemos ver en su palabra. Así que si hay esperanza, si hay respuesta y nosotros somos agentes de cambio, somos instrumentos en las manos de Dios. Ahora, la consejería y la palabra de Dios, esto es fundamental. Jesús es nuestro consejero y es nuestro sanador, lo dice Isaías 9:6 cuando se habló de Jesucristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, y mira la palabra, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También el Espíritu Santo es quien da la sabiduría y la guía. Él es nuestro consejero. Juan 14:26 dice así, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que dije. Y pues también estos son las bases, los fundamentos. La Biblia es el fundamento de la consejería. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para enseñarnos lo que es verdad, lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando nos equivocamos y nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que estemos listos para toda buena obra. La consejería, amigos, da dirección, seguridad y victoria. Lo dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Todos necesitamos consejeros. Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirman. Una vez más, nos habla del triunfo a través de consejería. Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está el triunfo. Todos, sin excepción, estamos llamados a aconsejar. Colosenses 3:16 lo enseña, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Y dice, enséñense y aconséjense unos a otros en toda sabiduría que Él da, y canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Pero ahí nos enseña esto. Entonces la consejería cristiana también es parte del discipulado que dijo Jesús, vayan y hagan discípulos, vayan y enseñen toda lo que yo les he enseñado. Cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con alguien, estamos enseñándoles a guardar las cosas que mandó Jesús que están en el Nuevo Testamento, en su palabra. Así que la consejería es restaurar con amor al que está confundido, al que no sabe qué hacer, como lo dice Gálatas 6:1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberán ayudarlo a volver al camino recto. Y dice, con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. La consejería cristiana entonces restaura, edifica y disipula a las personas, ayudándoles a vivir conforme a la voluntad de Dios, y todos somos consejeros y todos estamos todos los días constantemente dando consejos, nos están preguntando o estamos opinando. Por eso hay que saber qué decir. Aconsejando integralmente. La consejería bíblica debe tratar al ser humano de manera integral siempre, reconociendo que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Ya lo hemos mencionado en otros temas. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice así, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva por ustedes. Entonces, la consejería debe ser integral. Si empezamos por el espíritu, que sería el espíritu humano en este caso, el espíritu es la parte de nuestro ser que nos conecta con Dios, y esta parte nos permite conocer su voluntad, recibir revelación, cuando enfrentamos también dificultades. Y es fundamental fortalecer nuestra vida espiritual porque solo en Dios encontramos esa sanidad, esa llenura, esa paz y esa restauración.
Un espíritu sano es aquel que tiene a Cristo en el centro de su vida, una que ora constantemente, sabe adorar, sabe agradecer, lee y reflexiona sobre la Biblia, se deja transformar día a día por el Espíritu Santo, participa activamente también en la iglesia ejerciendo sus dones y mantiene una actitud de obediencia, crecimiento, fe y servicio. Eso es sanidad en el espíritu y pues hay que enseñar siempre a las personas a que tengan su vida espiritual activa. Ahora, un alma sana, el alma es el centro de nuestras decisiones, pensamientos y emociones y muchas personas buscan consejería porque cargan muchos traumas emocionales, ataduras, pensamientos negativos, traen bloqueos, luchas internas que no saben cómo afrontarlos. Y una alma sana es aquella que sabe perdonar, que aprende también a pedir perdón y aprende a tener pensamientos sanos y sueña y declara la palabra de Dios, ama y se deja amar, cultiva una actitud de gratitud siempre a Dios, en la vida, a las personas, administra con sabiduría su tiempo, sus finanzas, disfruta momentos de recreación de forma sana. Esas personas mantienen un alma sana. Tú debes conocer todos estos principios en tu manual a profundidad para que puedas aconsejar cuando alguien no está bien. Ahora también el cuerpo sano. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el estado de salud afecta directamente nuestra vida, también ya sea emocional o espiritual, porque está unido. Es decir, que cuando el cuerpo está agotado, mal alimentado o está enfermo, es más fácil que la persona se sienta vulnerable también a otras enfermedades emocionales. Por lo tanto, cuidar el cuerpo significa alimentarse correctamente, descansar lo suficiente, hacer ejercicio, acudir a revisiones médicas para conocer cómo está, trabajar siempre en la vida con propósito, mantenerse bien hidratado, vivir su sexualidad conforme a los principios de Dios y también implica, cuando sea necesario, consumir suplementos, mayormente cuando ya hay una cierta edad, ¿verdad? Y seguir las indicaciones de los profesionales de salud y, por supuesto, también siempre creer que Dios hace milagros en el cuerpo y sana, pero también hay una parte responsable nuestra y la vamos a hacer y como consejeros hay que enseñar que se cuide el espíritu, se cuide el alma y se cuide el cuerpo. Ahora, la Biblia enseña sobre la sanidad integral, sin duda alguna. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay muchos versículos, solamente mencionamos a unos. Por ejemplo, hablando del Espíritu, Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dile eso. Ahí corazón se traduce como espíritu y renueva un espíritu recto dentro de mí. También la palabra enseña del alma, Salmo 23:3, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. En otra dice que él sana a los quebrantados de su corazón, de su alma. Y el cuerpo, Éxodo 15:26, yo soy el Señor, tu sanador. Si no aconsejamos de manera integral, la ayuda también pudiera ser parcial o en algunas ocasiones incompleta, como en Primero de Reyes 19:5 vemos un ejemplo donde antes de sacar a Elías de su crisis, Dios primero le dio descanso y le dio alimento. Con esto nos enseña que en cada área de nuestra vida o cada área de nuestra vida es muy importante. Te recomendamos que vuelvas a leer Avanza en la lección 1, 2 y 3 que hablamos sanidad del espíritu, del alma y del cuerpo para profundizar más sobre estos temas y puedas ser un buen consejero donde quiera que estés, que vayas. No tienes que ser alguien que tiene otro nivel de consejería. Ahora, algunas claves para ser un buen consejero. Pues ya dijimos, pero otra vez, la Biblia. Algunos creen que la Biblia no es suficiente para abordar los problemas más profundos del ser humano, pero las escrituras afirman lo contrario. Te dejo de tarea todo el Salmo 19. Dice que la palabra de Dios tiene el poder para transformar vidas, el alma, dar gozo, dar sanidad, reavivar. Y Romanos 1:16 también lo dice, que el Evangelio es poder a los que creen.
Y todo esto pues lo dejamos de tarea. Por asuntos de tiempo no lo leemos. Isaías también 61 del 1 al 3 menciona y habla sobre la sanidad integral, sobre la libertad. Y también segunda de Pedro 1:3. Ahora, la psicología estudia el comportamiento humano, pero es limitada al no considerar la dimensión espiritual. La Biblia, en cambio, aborda el problema de profundidad, es decir, que si el pecado, las enfermedades son a causa del pecado, entonces el Espíritu Santo, la palabra aportan respuesta. Mientras la psicología cambia con el tiempo, la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre, y en Dios podemos encontrar sanidad y restauración. Ahora es muy importante un psicólogo con los principios de Dios, pues eso es también magnífico, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fundamental en la consejería bíblica, aunque algunas veces su obra pareciera ser que pasa desapercibida. Es Él quien ayuda al aconsejado a recordar la palabra de Dios dentro y fuera del contexto de la consejería. Efesios 1:17 también enseña eso. Dice que Él lo guía, en Juan 16:13, Él guía, nos recuerda, nos consuela. Y en Gálatas 5:22, el Espíritu Santo nos ayuda a producir fruto. Además, da ánimo, da sabiduría en tiempos difíciles. Así que el consejero puede estar seguro de que el Espíritu Santo sigue obrando en la vida del aconsejado, aún después de que ya terminó la consejería. Ya no está esa persona contigo, porque este trabajo es espiritual, por lo cual es un trabajo que se le deja a Dios. Es importante una clave, ya dijimos la Biblia, el Espíritu Santo, pero también que el consejero tenga un buen carácter, que sea humilde, íntegro, que sea empático, que refleje los valores bíblicos, que escuche sin juzgar, que aprenda a guardar confidencialidad, que reconozca siempre que es Dios quien puede operar el cambio a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, que siempre transmita al consejero esperanza, que el consejero tenga una vida de oración y también de respeto hacia las autoridades espirituales, en este caso los pastores de la iglesia local, y que cada día su carácter esté siendo transformado a la imagen de Dios, porque cuando formamos nuestro carácter a la imagen de Dios, ahí desarrollamos autoridad. Ahora, la iglesia también es una clave importante para ayudar a las personas a tener sanidad en su alma, porque ahí hay confraternidad, restauración, perdón, propósito, y pues escuchamos la palabra de Dios y siempre estamos ahí trabajando unos con otros, creciendo. Así que la comunión entre creyentes brinda apoyo, brinda ánimo. Siempre hay que evitar el aislamiento porque eso nos va a evitar el desánimo. La iglesia es el lugar donde los fuertes en la fe ayudan a los más débiles. Esto dice la palabra de Dios. Por eso una persona que necesita, que quiere estar sana, que necesita consejo, siempre es clave que le recomiendes que sea parte de su iglesia local y que se integre con derechos y responsabilidades. Ahora el diagnóstico. La raíz de los problemas humanos, ya dijimos, es el pecado, ya sea el pecado personal o el pecado de otros. Y el pecado afecta, pues, lógico, a toda la humanidad. Y la única solución es Cristo. Hoy, la crisis que vivimos como sociedad, tanto los crímenes, la corrupción, los conflictos, suelen atribuirse a veces a problemas como la mala economía, la falta de educación o un sistema judicial deficiente, pero según la Biblia es una causa más profunda llamada pecado y la respuesta es Jesucristo. Y si no reconocemos esta realidad, nunca haremos un diagnóstico correcto en las personas. Por lo tanto, no encontraremos la verdadera solución. Así que el problema de muchas personas que están en crisis emocional es el pecado. Digamos que Cristo es la solución, que su palabra es la solución. También un consejero debe tener empatía. La empatía es clave en la consejería cristiana.
por lo cual hay que cultivarla. Es necesario escuchar con atención, ponerse en el lugar del aconsejado sin juzgar, mostrar un lenguaje corporal amable y positivo, también permitir que exprese sus emociones, hablarle con amor, pero también con verdad, ser paciente tanto en el proceso que se va dando en el cambio. Hay mucha más información en tu manual para que tú lo estés estudiando y también es muy clave como consejeros hacer una oración antes y después. Orar al terminar la consejería no es solo un cierre, sino un acto de fe, de entrega de la crisis de esa persona, donde reconocemos que dependemos totalmente de Dios. La oración trae paz al aconsejado, también le recuerda que Dios está presente y que Él es el que tiene el control y la respuesta a su situación si él también hace su parte y además refuerza que la verdadera solución no está en el consejero, está en Jesucristo que fue proclamado el consejero, el sabio, el Espíritu Santo y su palabra que nos guía, nos redarguye, nos corrige. Ahora, consejería aplicada paso a paso, aquí hay mucha información en tu manual que no pusimos aquí. La consejería no es un proceso rígido. Esta guía sirve como referencia para orientar en la consejería, pero cada caso es único y debe adaptarse según las necesidades de la persona y la dirección muy clara del Espíritu Santo, por lo cual hay que orar antes, durante y después. Una de las cosas que hablamos en tu manual es concertar la cita y ahí viene explicado, definir el día, la hora, el lugar. El lugar puede ser a veces en el templo, en un café, dependiendo, o en una casa. Ya hablamos de algunas reglas como se debe de hacer. Y también incluso algunas conversaciones más con las nuevas generaciones se puede hacer hasta caminando. Entonces, pero o en el pasillo a veces nos encontramos a personas en el templo, en la calle, donde sea, en el bus, ahí usted puede ser un consejero. Y bueno, también en la bienvenida, pues ahí hablamos de qué hacer. Todo eso está en tu manual, te pido que lo leas. También ahí hablamos sobre la entrevista, si tú quieres moverte en un nivel ya más profundo en la consejería. Ahí hablamos con detalle también la importancia de escuchar. Escucha sin juzgar, esa es una cualidad esencial de un buen consejero. Además, debes tener la sabiduría para saber cuándo intervenir, ya sea con preguntas o también dando orientación. Y ahí lo explico con detalle en el manual para que seas un consejero preparado en eso. También es importante hacer una valoración. Hay muchas preguntas que vienen en el manual, son sugeridas y pueden variar también según el caso. Son preguntas básicas que cubren varios temas para poder dar un diagnóstico más acertado, que es el siguiente, ¿verdad? Entonces, ya una vez que ya tenemos un diagnóstico, hemos conocido el problema, los síntomas, el nivel de afectación, ya sea a veces leve, moderado, grave o muy grave. También debemos conocer el origen, por qué esta persona está en esa crisis. A veces es por falta de vida espiritual, o a veces por falta de perdón, o vivir sin principios bíblicos, o estar pasando por acoso, opresión externa, o experiencias traumáticas no sanadas desde su niñez, o porque tiene mucho orgullo, o ha descuidado su cuerpo, a veces por pereza, ideas equivocadas, desorden, rebeldía. ¿Cuántos orígenes podría haber? Un estilo de vida acelerado por culpa, porque le gustan las relaciones destructivas o porque tiene una mentalidad hedonista, no ha conocido el placer que Dios ha creado y el placer de estar en su presencia y pues todo eso, las personas necesitan dirección, renovación de mente. Ahora, debemos dar siempre solución. Después de escuchar y valorar el caso, se pasa a las siguientes acciones, dar el consejo y es representar lo que Dios dice en su palabra con gracia y con verdad. También ofrecer opciones claras, explicar las posibles consecuencias de cada una y permitir que el aconsejado tome su propia decisión. Solamente nosotros enseñamos. Si es necesario recomendar, a veces hay que enviarlos con un profesional de la salud para que pueda eh, ver o darle seguimiento en algún área en su vida. Y también, amigos, oración.
siempre pedir la intervención del Espíritu Santo, guiar la persona a pedir perdón a Dios, perdonar a otros, eso es como básico en la consejería, que renuncien a lo destructivo, que recuerden las promesas de Dios, ayudarles a reemplazar pensamientos negativos y ahora por pensamientos de fe, de las promesas de Dios, de todo lo que enseña su palabra. Hay que enseñarles a meditar en la palabra, enseñar siempre a reflexionar en las promesas, como dice que esta palabra meditarás en ella de día y de noche. Imagínate meditando el Salmo 23, ¿no? Muy conocido, y cómo pueden ellos aplicarlo a su vida. También como consejero, siempre deje tareas. También siempre se recomienda que deje alguna tarea, una lección, incluso Avanza tiene muchas lecciones que pueden ayudar a las personas que están en crisis económica, que están por el sufrimiento. Hay muchos temas que les pueden ayudar. Recomiéndales alguna lección para que ellos lo estudien en casa y que el Espíritu Santo les siga hablando. También a veces necesitamos recomendar en el área del cuerpo. Algunos necesitan hacer ejercicio, dormir bien, cuidar su alimentación, mantenerse bien hidratado y si es necesario, consumir suplementos adecuados. Y claro, dependiendo el caso y si es necesario, recomendarles con algún especialista en la salud mental del cerebro, en el sentido de a veces un psiquiatra, un neurólogo o un adictólogo si está pasando por adicciones, o un psicólogo clínico con principios cristianos, principios de Dios. Algunas otras actividades también que le podemos dejar de tarea, como el hacer amigos, el servir, el aprender a abrazar. Hay gente que no sabe, el poder convivir con alguien o investigar sobre un tema, ver una película, no sé cuántas cosas. Podríamos dejar de tarea a alguien que nos pide un consejo y ayudarle a que se renueve y salga de ese punto donde está. Y también hablamos de un kit de consejería que está en tu manual con más detalle, pero siempre les recomendamos que, lógico, la Biblia, ya sea en dispositivo o impresa, un reproductor de música, aceite de oliva, que es a veces cuando oramos, ungimos, alguna papelería, algunos libros para a veces recomendarles, dependiendo la crisis por la que estén pasando. Les ofrecemos una lección de Avanza, un libro de lo que dice la palabra de Dios para que esté operándose una transformación o en el caso de las adicciones, a veces canalizarlos con especialistas. Es importante remarcar que el poder principal para tener sanidad y transformación, otra vez, radica en el Espíritu Santo y en su palabra. Y eso lo voy a estar mencionando constantemente porque ahí está la fuente de poder de un consejero. Algunas recomendaciones claves al aconsejar eh, muy común, o más bien más básica, que siempre preste atención. No permita distracciones como mirar el teléfono, ¿no? O estar hablando con otros o desviar la vista constantemente. Si te llega a surgir una situación urgente, discúlpate brevemente y retoma la conversación porque la falta de atención puede hacer que la persona se sienta ignorada y pierda la confianza. Y más si están en una crisis, enfócate, dale un tiempo de calidad a esa persona. No interrumpas, permite que el aconsejado exprese sus emociones, sus pensamientos sin interrupciones frecuentes, a menos que sea realmente necesario. Pero no deduzcas, ya yo digo, no, tranquilo, aprende a escuchar. Sé respetuoso. Mantén siempre una actitud de respeto y de empatía, evitando tanto la prepotencia como la compasión excesiva, ya que ambas pueden obstaculizar también la consejería. También es importante que valores, escucha con interés, sin juzgar ni criticar. Quien busca ayuda necesita orientación y no reproches. Hazlo sentir que su opinión es valiosa y merece ser escuchada. También rechaza el pecado sin rechazar a la persona. Si confiesa un pecado, corrige, pero con gracia, con esperanza, y siempre guíalo al arrepentimiento, a la restauración y no al desánimo, como ya estudiamos. Y siempre guíales a pedir perdón a Dios, a perdonar a los demás, porque eso es clave en la sanidad interior y para salir de conflictos. Muchos problemas emocionales surgen
del rencor, del odio, de la falta de humildad, del no perdonar o no pedir perdón. Así que ayudar a las personas a reconciliarse con Dios y con los demás es fundamental para un proceso de sanación. Y también en el caso de que tenga que intervenir terceras personas, puede ser necesario involucrar a familiares cercanos para ayudar en el proceso de sanidad emocional. Y claro, especialmente si la raíz es un trauma familiar, esto debe hacerse siempre con el consentimiento de la persona aconsejada y bajo la orientación sabia del consejero. Debes saber qué vas a hacer. Tampoco nunca tomes personal si la persona no sigue tus consejos o reacciona con enojo. Puedes sugerir que acuda a otro consejero, pero no lo tomes como algo personal. Cada persona tiene su propio ritmo de sanación. Sé paciente y evita actitudes inmaduras como dejar de saludar o ya no hablarle o cosas de ese tipo. Así que no permitas tampoco que el aconsejado manipule. El consejero debe guiar la sesión con sabiduría, debe guiarla con amor, con firmeza. Si es necesario, debe corregir con respeto y también a veces pedir silencio a la persona para que pueda escuchar lo que uno quiere decirle. También reconoce tus límites. Si el problema supera tu preparación o experiencia, busca el apoyo de un consejero con mayor conocimiento. Incluso, si es necesario, canaliza a la persona con un profesional de la salud, lo más recomendable. Recuerda siempre, nunca sugieras suspender medicamentos, cualquier duda sobre su tratamiento, siempre el aconsejado debe consultar directamente a sus médicos. Y otro consejo también, mantén límites saludables. Evita que el aconsejado desarrolle una dependencia emocional hacia ti. Si atiendes a alguien del sexo opuesto, siempre hazlo en un lugar visible y siempre ten presente tus límites. Es muy importante. Y ante cualquier insinuación o conducta inapropiada, actúa con sabiduría y firmeza, pon límites y espacio de por medio. No olvides también ser discreto. La confidencialidad es clave en la consejería. Todo lo que se comparte en sesión debe quedar entre el consejero y el aconsejado, ya que hay que respetar su privacidad y también es un derecho. Evita usar su caso como ejemplo y nunca reveles detalles que puedan identificarlo. También es bien importante, no te desesperes si no ves resultados inmediatos a las personas que estás aconsejando. Recuerda que es el Espíritu Santo quien transforma las vidas como lo dice Isaías 55, la palabra de Dios siempre cumple su propósito y nunca va a regresar vacía. Entonces, todos estos consejos son muy claves para ser unos buenos consejeros. Ahora también hablemos de algunos errores comunes que todo consejero debe de evitar. Están muy sintetizados aquí, tu manual está más amplio. Depender más de tu experiencia que del Espíritu Santo. Dos, ser impuntual. Tres, falta de preparación. Cuatro, fomentar dependencia. Cinco, tomar decisiones por el aconsejado. Seis, no entender las nuevas generaciones. Siete, descuidar tu propia salud integral por estar sirviendo a los demás. Ocho, discriminar. Y nueve, involucrarte sentimentalmente. Son errores. Y 10, aconsejar con enojo o desde la superioridad. 11, tener contacto físico inapropiado. 12, buscar reconocimiento de lo que haces con el aconsejado. Y 13, aconsejar fuera de la Biblia. 14, extender demasiado tus sesiones a 1 hora, 2 horas, 3 horas y la siguiente sacar conclusiones sin escuchar las dos versiones. Todo esto viene con más detalle en el manual, así que usted lo puede leer o ya lo estudió. Ahora, algunas preguntas y respuestas sobre la consejería. La primera pregunta es, ¿quién es un consejero cristiano? Es una persona que ofrece apoyo basado en principios bíblicos y guiado por el Espíritu Santo. Su misión es ayudar a otros a enfrentar sus problemas,
tomar decisiones sabias y encontrar sanidad en cada área de su vida. Y ya dijimos que todos los que son creyentes en Cristo pueden realizar esta función. Ahora, ¿quiénes pueden aconsejar? Cualquier persona puede aconsejar si tiene a Cristo en su corazón y si se está preparando para ello. Así que busque siempre la guía de Dios y tenga el deseo sincero de servir en este ministerio. Ya mencioné un versículo, pero está otro en Romanos 15:14. Pero yo mismo estoy persuadido de ustedes, hermanos míos, que ustedes también están colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden aconsejarse unos a los otros. Tú puedes, con el Espíritu Santo y la palabra de Dios, ser consejero para muchas otras personas. Ahora, ¿qué se requiere para ser consejero? Se necesita, sin duda alguna, una vida espiritual activa y desarrollar ese carácter de Dios. Es crucial tener amor, saber escuchar y tener discernimiento espiritual para comprender y ayudar a las personas de manera efectiva. Así que la capacitación continua y el apoyo de un mentor son esenciales para crecer en este ministerio. Y también, ¿dónde encuentro herramientas para aconsejar? Ya hablamos las herramientas principales, que la principal pues es la Biblia, y también puedes apoyarte en Avanza 2, que habla todo el tema de Avanza 2 es de sanidad y hay libros sobre consejería cristiana. Si deseas dedicarte a ello de forma un poco más profesional, pues lógico, recomendamos estudiar una licenciatura en consejería familiar, en teología, y eso, lógico, va a traer mucha más fortaleza. Ahora, ¿cómo puedo ayudar a alguien en crisis? Puedes guiarlo a pedir la intervención del Espíritu Santo, también hacer respiraciones, todo esto lo explico ahí con detalle en el manual, orar y meditar en las promesas de Dios. También puedes invitarlo a leer versículos, aplicándolos a su situación, y pedirle que se centre en el presente, utilizando sus sentidos. También en la lección uno de este módulo, en salud mental, mencionamos sobre eso. ¿Cómo se renueva la mente? Pues ya les dije, esa lección puedes volverla a leer. La mente se renueva cuando permitimos que Dios gobierne nuestra voluntad. Y así, nuestra voluntad le indica a la mente qué pensar, alineándose con la verdad de Dios. Cuando pensamos conforme a la palabra, entonces esos pensamientos producen emociones y las emociones entonces producen acciones que nos van a llevar a tomar buenas obras, buenas decisiones, entonces nos llevan a buenos hábitos. De esta manera, poco a poco construimos un camino hacia un futuro lleno de propósito y de bendición. ¿Qué es ministración? También ya lo hemos mencionado, pero es aquí cuando hay algunos elementos y algunas formas de hacerlo. La palabra ministración proviene del griego diaconía, que significa servicio. Entonces es ayuda, es asistencia y en el contexto cristiano se refiere al momento en que los líderes de la iglesia o los consejeros guiados por el Espíritu Santo, sirven a otros, ayudándolos a superar sus dificultades según lo que enseña la palabra. Hay algunos textos claves también ahí en tu manual sobre este tema y es importante que un consejero también conozca temas como qué es la imposición de manos, toda una doctrina debe conocerla. También debe conocer sobre el don de profecía, que también hablamos en el tema 2 de este manual, la unción con aceite, la impartición de la bendición, el cómo orar por enfermos, liberación, cómo ministrar salvación. Y todo esto, amigos, es vida poderosa para las personas. ¿Cuánto tiempo dura la terapia en minutos y semanas o la consejería? Cada caso es bien diferente, pero lo recomendable es que cada sesión dure entre 50 y 60 minutos. Un buen esquema podría ser en consejería, cuando ya es más formal,
30 minutos para escuchar, 15 minutos para interactuar y orientar y 15 minutos para ministrar y orar por el aconsejado. En cuanto al proceso completo, se sugieren también haya varias sesiones y esto ya dependerá del caso. Ahora, ¿qué se puede decir sobre las técnicas de terapia? Por cierto, en la imagen puse un péndulo, pues eso no lo hacemos, ¿verdad? Pero existen muchas técnicas que son compatibles con la fe cristiana, como la repetición que dice Deuteronomio 6, la confesión que habla varios versículos, la meditación en la palabra de Dios, el proceso de la renovación de mente, son técnicas que pueden ayudar. El consejero cristiano debe evaluar cuidadosamente cada técnica y asegurarse de que no promueva ideas o filosofías contrarias a la fe, ya sea el relativismo, el humanismo o prácticas esotéricas como una de las que estamos mencionando en la imagen. Ahora, ¿qué obstáculos puede enfrentar un consejero con su aconsejado? Pues hay varios. Algunos comunes podrían ser que el aconsejado intente manipular para tener siempre la razón, que niegue su realidad o insista en que no necesita cambiar, así puede suceder o sucede, muy común, que se muestre indiferente o apresurado, que culpe a otro siempre por todo, que reprima sus emociones o esté justificando constantemente sus acciones, que no ponga nada de su parte y que además no agradezca lo que se hace por él. Puede ser. Y todo esto explicamos con detalle en el manual qué se debe de hacer como consejero. La siguiente pregunta: ¿se le debe pagar a un consejero? Pues depende del caso. Si el consejero es un profesional y la consejería forma parte de su trabajo o incluso un asesor, pues es correcto pagarle por sus servicios. Si lo hace ocasional y lo hace como un ministerio voluntario, pues es diferente, no se espera un pago, pero siempre en cualquier caso, de ser posible, siempre la gratitud se debe de mantener y valorar el tiempo, la dedicación del consejero. Entonces, ahí lo explico con más detalles en tu manual y algunos versículos donde nos dice que honremos, que respetemos a aquellos que nos ayudan a superar, a crecer, y también el dar un donativo es parte de eso. Ahora, ¿cuáles son las profesiones que cuidan de la salud del cerebro? Hablo de varias. Aquí existen varias profesiones dedicadas al cuidado y tratamiento de la salud del cerebro. Y las principales, pues hablamos del neurólogo, hablamos del psiquiatra y claro, hay muchos más. Y también hay otras preguntas y ahí explico con detalle en el manual. ¿Quién es un psicólogo? Pues es una persona que estudia la mente o el alma, estudia el comportamiento humano. Por lo tanto, la psicología es el estudio del alma, que en cierta forma el consejero es lo que hace, pero con una línea espiritual centrada en Dios. Entonces es importante entender que la psicología pues tiene su enfoque humanista, no toma en cuenta a Dios en sus terapias. Por esta razón, si un cristiano decide acudir con un psicólogo, procuren lo más que puedas. Es recomendable buscar que sea alguien que tenga principios. No tiene que ser cristiano, pero que tenga los principios también de Dios. Y de esta forma el tratamiento podrá ofrecer un enfoque integral, considerando tanto la salud mental como la espiritual en estos casos. Hay mucho que hablar, ahí lo explico con más detalle. También no queremos que haya confusión en esto. ¿Puedo dar consejos sobre mi profesión o oficio? Claro que sí. La iglesia necesita mentores, consejeros. Eso se llama asesoría y también es un ministerio para bendecir a los miembros de la iglesia. Tanto profesionistas como personas que tienen un oficio pueden compartir su conocimiento y experiencia para ayudar al cuerpo de Cristo. Sin duda alguna también será bienvenido ese servicio, reconociendo siempre, ayudando a las personas a conectarse con ese plan completo que Dios tiene de sanidad. Pues en conclusión, amigos, diga conmigo: el Espíritu Santo y la Biblia tienen respuestas. En reflexión y en declaración, ahí diga conmigo: todos somos llamados a aconsejar
Pero ahora escriba esto en el chat y confiéselo fuerte. Si usted lo hace, hemos alcanzado el objetivo. Seré un consejero sabio con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pues amigos, prácticamente ya terminamos y como siempre hacemos una oración y antes leemos un versículo que está en Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero yo mismo estoy persuadido de ustedes, hermanos míos, que ustedes también están colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden aconsejarse los unos a los otros. Todos nos necesitamos en la iglesia como cuerpo de Cristo, así que tú puedes aconsejar de menor a mayor, tú puedes dar consejos. Por cierto, las enfermedades mentales, emocionales han crecido en un 400% según los reportes de estadísticas, por lo cual se habla que en los próximos años una de las enfermedades que va a demandar muchos profesionales en la salud serán las enfermedades mentales, depresión, ansiedad y todo esto. Si tú tienes vocación te gustaría para esto y verlo como una profesión, te animo a que estudies una licenciatura, que estudies también un doctorado en esta área, ya sea en psiquiatría, en neurología, en psicología, aunque la neurología, lógico, es más la parte física, pero todo esto que tiene que ver y todo este contexto, se necesitan muchos ahí personas creyentes en Dios que se preparen en esto y puedan servir a la sociedad con los principios de Dios. También alguien que quiere estudiar psicología, ahora tú que tienes teología, pues sería magnífico, serías un magnífico psicólogo o psicóloga, dando esta formación con el conocimiento de la ciencia, con el conocimiento teológico. Ahora, si tú quieres solamente tener una licenciatura en teología y con especialidad en consejería familiar, también hay licenciaturas con reconocimiento de la SEP. Investiga solamente si tienes la vocación y quieres dedicarte a ello, porque tendrás igual todo el derecho de cobrar por ese servicio. Y yo les animo a ustedes que seamos parte de esto. Ahora, si no tú tienes esa vocación, pues estos principios de menor a mayor te van a servir bastante para que aconsejes, ya sea en tu grupo de amistad, ya sea en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en el pasillo. Siempre sepas los principios de la consejería. Puede tu consejería durar 1 minuto o puede durar 1 hora, pero que tú digas, yo sé que los principios son la palabra de Dios, debo aconsejar conforme a la palabra de Dios, debo pedir la ayuda del Espíritu Santo, debo tener esa atención hacia las personas, darles un tiempo de calidad por las personas que están pasando en crisis y todos los principios que ya mencionamos. Si es necesario, vuelve a escuchar este tema, estúdialo en tu manual, ahí viene con más detalle, y si no tienes el manual, pues adquiérelo. Pues vamos a orar. Padre nuestro, mi Dios, mi Señor, eres maravilloso, eres admirable consejero. Jesucristo, dile eso. Jesucristo, eres admirable consejero. No hay nadie como tú. Eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y al mismo tiempo eres admirable consejero. Eres admirable y eres consejero. Tú eres el que nos guías, eres el que nos has creado y sabes la forma en que debemos vivir en esta vida, lo que provoca traumas, heridas, crisis, y hoy todos te necesitamos, de menor a mayor, todos te necesitamos. Yo te necesito mucho cada día, cada instante. Espíritu Santo, te amo, te abrazo en este día y necesito tu presencia, tu sanidad, que esté produciendo en mí tu vida, esté produciendo la vida de Jesús, el fruto de tu Espíritu en mí. Quiero ser más como tú y crecer. Dile, por favor, esto. Quiero que me uses como un consejero sabio. Yo quiero ser instrumento en tus manos para aconsejar cada día con mi familia, en el trabajo, en la iglesia, en el pasillo, en el bus. Yo quiero ser un consejero sabio con tus principios. Quiero aplicar estos principios, Señor.
Oramos por personas que tengan vocación a la psiquiatría, a la psicología, urólogos, neurólogos, Señor, personas que tienen esta vocación, que tengan ese deseo de servir a la sociedad y ahí representarte, Padre, con tus principios. Oramos para que también haya ese interés, ese llamado, en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos por personas que estén pasando por tiempos difíciles, en crisis, que estén en tiempos con muchos obstáculos, que tú les des el triunfo, mi Dios. Como dice tu palabra, tú te inclinaste y me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y pusiste mi pie sobre la peña. Si hay alguien en el pozo de la desesperación, que salga en el nombre de Jesucristo y que lo pongas en la peña y pongas un nuevo cántico en su boca de libertad, de alegría, Señor, y que ellos puedan saber que tú y tu palabra, Señor, es la respuesta a todos los problemas que hay en la vida de manera profunda. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Diga conmigo: Padre, por medio de Jesucristo te pido perdón por todo pecado y perdono a todos los que me han ofendido, y proclamo estar en paz contigo y con los que me rodean. Amén. Amigos, Dios les bendiga. Hemos terminado nuestra lección número 8. Ya estamos prácticamente también por terminar nuestro manual. Felicidades. Si usted no ha escuchado alguna de las lecciones, le animamos que la escuche. Son 4 manuales, 40 lecciones, 40 videos. Haga el reto de escucharlos todos y crecer en Dios, y todos están con acceso libre en YouTube. Y también algo importante: suscríbete al canal, ayúdanos reaccionando, comentando, recomendando. Si a ti te ayudó esto, recomiéndalo a alguien más para poder llegar a más personas. Si no tienes el manual, adquiérelo. Si estás en tu iglesia, siempre sé parte de la solución, sé un consejero sabio ahí. Nos vemos en la próxima lección. Todavía hay mucho por aprender, mucho por hacer. Como siempre, les amamos, estamos para servirles y les enviamos un abrazote. Que Dios les bendiga donde quiera que estén. Da el siguiente paso. Obtén tus manuales hoy mismo en Hotmart. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Vive la experiencia del Congreso Anual de Renovación Avanza en Querétaro, México. Inscríbete y recibe tu diploma al concluir. Continúa creciendo. No te pierdas la siguiente lección.